primero que quería hacer es agradecerles a todos los que se están sumando para escuchar esta charla. Hay gente, por lo que vi, de distintos países, por lo tanto, de distintos usos horarios. Por lo tanto, que está postergando el almuerzo o adelantándolo o sacrificándolo, así que cosa que agradezco. Agradezco sobre todo al Centro Oro por esta invitación a este espacio que empezaron el mes pasado con la charla de Denise Nachmanovich, con la idea de tener encuentros para pensar en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, y con tantas particularidades. Si bien no son totalmente novedosos para la especie, pero tienen particularidades que sí lo hacen completamente nuevo. Y creo que yo agradezco que alguien considere que yo tengo algo para decir al respecto, así que desde luego que agradezco al Centro Oro que me hayan invitado. Bueno, yo soy físico teórico, así que soy lo que se dice y lo voy a asumir la responsabilidad. Soy un hombre de ciencia y la ciencia es hija, y yo creo una hija dilecta de la Ilustración. La Ilustración fue este periodo de la humanidad en el cual la conjunción de una serie de pensadores en distintos lugares de Europa, sobre todo, consideraron que un buen camino para seguir para el ser humano era seguir la razón, el razonamiento, pensar las cosas, intentar que el conocimiento no fuera un corpus dogmático, sino que fuera algo que se pusiera a prueba todo el tiempo. La Ilustración básicamente es la idea de que podemos comprender la realidad usando la razón. Y déjenme ir un paso más atrás, porque obviamente hay toda una historia desde Descartes hasta hoy, en el cual hemos pasado por el positivismo, por un montón de utopías que terminaron, algunas mejores, otras peores. Entonces déjenme dar un paso más atrás en la definición que di recién, y yo diría que la Ilustración es la mejor forma de comprender ciertos aspectos de la realidad. Y le agregué el mejor y el ciertos aspectos. No es ni la única forma, ni son todos los aspectos de la realidad. Pero yo voy a tratar de argumentar que, desde luego, todos los aspectos que no tengan que ver con la dimensión existencial del ser humano es mejor atacarlos con la ciencia. Con la ciencia entendida en sentido amplio, no con la ciencia como institución que tiene autoridades, que dicen de qué se puede hablar y qué no se puede hablar. De hecho, la ciencia no es así, sino la ciencia como actividad humana, que básicamente consiste en intentar unir lógicamente una cadena de causas con sus consecuencias, todo dentro de un marco teórico, y contrastarlo con la realidad. Y si los argumentos no coinciden con lo que uno observa en la realidad, buscar otros argumentos y buscar otras teorías. Hemos hecho esto desde hace unos 400 años, empezamos quizás con Galileo, y hemos recorrido un largo camino sobre el cual me gustaría comentar algunas cosas. Por supuesto que la dimensión existencial del ser humano, de la que la ciencia deja un poco de lado, o mejor dicho, en la cual la ciencia quizás no es la mejor forma de abordarlos, por supuesto que es importante para nosotros, en particular porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, ahora, eso no quiere decir que la ciencia no tenga nada para decir al respecto, ni tampoco quiere decir que tengamos mucho mejores herramientas para lidiar con esa dimensión existencial. Pensamos, luego existimos, diría Descartes, y nuestras cavilaciones, angustias, miedos, esperanzas y desesperanzas están hechas de palabras, no de átomos. Y al estar hechas de palabras son por naturaleza difusas, contradictorias, elusivas. Quizás no tenemos la palabra precisa para designar algo, por ejemplo, para dar el matiz que intuimos necesario, e incluso a veces cuando ponemos algo en palabras, descubrimos que ya no es exactamente aquello que queríamos decir. Sin embargo, en eso consiste, digamos, las dificultades del pensamiento existencial, que básicamente es un pensamiento que nunca arriba a respuestas, no solo definitivas, que la ciencia tampoco lo hace, sino ni siquiera medianamente definitivas. Yo creo que la filosofía o las disciplinas que tienen que ver con esta dimensión existencial del ser humano son un rumiar permanente que nunca va a acabar, porque son reflexiones que tienen que ver con cómo nos concebimos nosotros mismos, cómo concebimos nuestro entorno, y con preguntas que probablemente no tengan respuesta, ¿no? Estas grandes preguntas que no tienen respuesta, pero que invitan a pensar. Sin embargo, a pesar de
de la importancia de esa dimensión, no podemos olvidarnos tampoco que estamos hechos de átomos y de moléculas. Y cualquier recorte que nos impida ver esta paradoja de origen, es decir, que hay una realidad biológica que es crucial, somos seres biológicos, y al mismo tiempo hay una realidad o experiencia subjetiva también crucial, sobre todo porque para nosotros marca nuestra vida sin esa dimensión subjetiva no tiene mayor sentido, o creo que la percibimos así al menos. Entonces cualquier recorte que uno haga en el cual uno omite la importancia de alguna de estas dos patas, por así decirlo, uno lo que está haciendo es estrangular la comprensión del ser humano de manera irrecuperable, ¿no? Porque cualquiera de estas dos dimensiones son cruciales y si uno quita cualquiera o quita el acento en cualquiera de estas dos, uno está, está pensando en el ser humano como un remedio que no corresponde exactamente con lo que el ser humano es. El mes pasado habló, decía Denise Nachmanovich, o Nachmanovich probablemente lo pronuncia ella, y empezó citando a Rita Segato. Voy a comentarlo brevemente porque algunos de ustedes no habrán estado la semana pasada, pero quiero arrancar donde ella dejó. Y ella empezó diciendo que estaba parcialmente de acuerdo con unas declaraciones de Rita Segato y en otras cosas estaba en franco desacuerdo y dedicó la mitad de su charla a hablar de esto. Y ahora me toca a mí decir lo mismo de la charla de Denise. Voy a expresar algunos acuerdos con la charla de Denise y muchos desacuerdos. Y es que ella empezó con una declaración de principios que me entusiasmó, que tiene que ver con lo que yo acabo de comentar. Ella sugirió abandonar el dualismo de blancos y negros, biologismo y dimensión humana, para transitar la complejidad. Sin embargo, en mi modesta opinión no lo hizo, o lo hizo menos de lo que ella cree, y a mí, por cierto, probablemente me pase lo mismo, porque estamos todos impregnados de nuestra formación y de nuestros pensamientos, y uno no puede, cada vez que habla de un tema, resetearse y empezar de nuevo a razonar en forma totalmente original, sino que uno tiene una carga de prejuicios, una carga de ideas preconcebidas, pero contra las cuales a mí particularmente me gusta luchar. O sea, yo siempre intentaré, a veces con mayor o menor éxito, cuestionar cada una de mis certezas en cada una de mis intervenciones. Así que si me escuchan hoy decir algo contradictorio con una cosa que he dicho en otra charla, pues no, es normal, porque cambio mucho mi pensamiento y además hay muchas de estas cosas en las cuales pienso una cosa y la contraria también, porque ambas tienen un poquitito de realidad. Ella se refirió, por ejemplo, al mecanicismo, ¿no? y habló también de la ilustración, sobre la cual empecé hablando, y lo hizo con cierto desdén, como diciendo que hoy en día han sido superados y expresó nuevos conceptos. Por ejemplo, con el tema del iluminismo, en inglés usó el hecho de que el iluminismo es enlightenment, y no me acuerdo quién es la persona que sugirió cambiar el enlightenment por enlivenment, ¿no? Cambiar la luz por la vida. Pero de vuelta, o sea, a mi gusto, volvió a caer en la trampa binaria de siempre, como si por encontrar una nueva definición que quizás aporta una nueva luz para pensar, la anterior ya no tuviera ningún valor, cuando está claro que el iluminismo, creo yo, que es verdaderamente el momento más importante quizás de la historia de la humanidad, no solo en términos de los cambios que produjo para bien y para mal, pero sobre todo para bien, ¿no? Porque yo creo que comprender el conocimiento nunca puede ser algo negativo. Por supuesto, cuando uno conoce, uno puede modificar la naturaleza, por ejemplo, y cuanto más conoce, más la puede modificar, y uno puede acabar, por supuesto, que en la trampa de producir modificaciones que terminen jugando contra uno mismo, ¿no? Pero está claro que cuanto más uno comprenda el mundo que lo rodea, mejores decisiones, más informadas puede tomar. De hecho, hoy en día comprendemos la pandemia que estamos viviendo. Tenemos que recordar que la pandemia que estamos viviendo, antes de 1930, cuando se inventó o la década del 30, el primer microscopio electrónico, los virus eran invisibles, literalmente invisibles. De hecho, son invisibles, solo que con el microscopio electrónico sí que se pueden ver, porque el microscopio electrónico trabaja en tamaños que son más pequeños que la luz visible. Entonces imagínense lo que era en todas las pandemias anteriores virales que hubo, o en todas las enfermedades virales que hubo. Imagínense la perplejidad de los seres humanos
de aquellos momentos cuando se encontraban con algo que mataba a la gente y no podían ni siquiera saber qué era. Como todos saben, pues esto hay muchas historias a lo largo de la historia humana, esto ocurrió muchas veces y siempre se buscaban chivos expiatorios, alguien era el responsable, nos hemos comportado mal y nos está castigando Dios, alguien envenenó el agua. Bueno, había un montón de teorías, todas ellas basadas en, más que teorías de suposiciones, todas ellas basadas en que era imposible determinar aquello que estaba produciendo que la gente se enfermara y se muriera. Hoy tenemos una pandemia, como hemos tenido tantas otras veces en la historia de la humanidad, antes de que existiera el capitalismo. Cualquier cosa a la que le quieran echar ustedes la culpa de esta pandemia, hubo pandemias antes de que se inventara aquello a lo que le quieren echar la culpa. Así que la pandemia en realidad es un hecho natural, es un hecho de la historia natural. Somos seres vivos y nos pasa que los virus, bueno, pues eventualmente pueden llegar a entrar en nuestro cuerpo, la mayor parte de las veces sin mayores trastornos. Cada tanto hay alguno que por cuestiones totalmente azarosas produce problemas a nuestro sistema inmunológico sobre todo y enfermedades, por ejemplo. Voy leyendo que sé que no debo ocuparme de esto, pero mucha gente dice que se escucha bien, otra gente que no se escucha bien. Por favor, los que no escuchan bien, suban el volumen, conecten auriculares o algo, porque hay gente que me escucha bien, o sea que no debe ser mío el problema, supongo. Bueno, voy a retomar. Yo no puedo subir el volumen, yo no lo puedo subir. Puedo acercarme, no, es que tengo los micrófonos los tengo acá, pegados a la boca. Así que voy a tratar de hablar más lento y más fuerte. Bueno, decía que este discurso antimecanicista, yo creo que es un error el discurso antimecanicista. O sea, toda la comprensión que tenemos del universo natural, todas las evidencias apuntan a que el mundo material es mecanicista. No se ha encontrado un solo contraejemplo en más de un siglo de un sistema que funcione atómico o molecular que no respete las leyes de la mecánica cuántica. De modo tal que no tenemos ningún indicio. Uno puede, por razones de principios o ideológicas, no gustarle esto, pero lo cierto es que es un hecho, nuevamente, experimental. Uno hace millones y millones y millones de experimentos, incluido ayer todos vieron que se hizo un experimento replicando algo que se hace en la Tierra en la Estación Espacial Internacional, y la mecánica cuántica siempre termina saliendo bien parada de todos los intentos de ponerla a prueba. O sea que el mundo material es mecanicista, y hasta que alguien muestre lo contrario. Sin embargo, en este siglo hemos avanzado. Uno no puede negar que, a pesar de que se ha comprendido muy bien esa naturaleza mecanicista del mundo material, hemos avanzado comparativamente muy poco en comprender la naturaleza de la conciencia o del inconsciente. Entonces, digamos que no estamos en condiciones de ser muy arrogantes con lo que conocemos a la hora de entender nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros deseos inclusive. En el comienzo de la charla de Denise, la semana pasada, para aquellos que lo hayan escuchado, el mes pasado, perdón, ella apuntó a varios pensadores que que parece que padecen el síndrome digamos, conclusión precoz, ¿no? Agamben, Zizek, Byung-Chul Han, y bueno, que, oh sorpresa para mí, ya hace tiempo que vengo teniendo esa sensación, vieron confirmadas sus ideas con la aparición de la pandemia, ¿no? Ellos tienen ya un cuerpo de ideas preconcebido, aparece la pandemia, y por supuesto que la pandemia comprueba aquello que ya pensaban de antes. Denise dijo algo, recordó una idea muy interesante de Heráclito, que era la necesidad de esperar lo inesperado. Si uno es consciente de que en algún momento puede aparecer algo inesperado, algo que no cuadra con lo que uno creía del mundo, entonces uno debería tomarse un rato para pensar las cosas, porque si uno llega a una conclusión muy rápida, quiere decir que lo único que hizo fue adaptar rápidamente aquella novedad que la realidad le ofreció a ideas preconcebidas. Toda esta gente muy brillante, que por supuesto que es muy hábil en hacer eso. Yo lo pondría incluso en otros términos. Yo diría, ¿qué tendría que ocurrir para que estos mismos pensadores vean desmentidas o refutadas sus ideas? ¿Qué evento tendría que haber ocurrido para que Agamben, Zizek o cualquiera de los que hemos nombrado dijeran, está mal mi forma de ver el mundo? Yo creo que el hecho de que la respuesta sea medio obvia, que es que no hay nada que pueda ocurrir que lleve a eso,
no ayuda, digamos, a tener una confianza muy grande en el corpus conceptual que ellos tienen. Es excesivamente dogmático y termina ajustándose a cualquier cosa que ocurra en la realidad. Y a mí la verdad que eso particularmente como físico no me interesa, o sea, a mí no me interesa tener razón. Yo prefiero mil veces no tener razón y que alguien me muestre que no tengo razón y aprender. Tampoco me interesa mucho reconfirmarme en otras personas que piensan lo mismo que yo, entonces yo los escucho y digo, claro, tal como digo yo. A mí me interesan mucho más las preguntas, los grises, aquello que no es reducible a binarismos y que me parece que es lo más importante de nuestra condición humana, digamos. A pesar de lo sofisticados que somos, teniendo ahora una conferencia en la cual hay gente en distintos lugares del mundo escuchándome a través de medios sofisticados, somos una especie más en el mundo natural, en esta roca a la que llamamos Tierra. De hecho, como comentó Denise la semana pasada, estrictamente nosotros estamos más o menos, somos un colectivo, una comunidad de unas 30 billones de células, billones de las, no de las estadounidenses, sino billones con 12 ceros, y hay aproximadamente unas 100 billones de bacterias que nos componen el organismo, de más o menos unos 5.000 tipos distintos. Y estas 30 billones de células que nos componen, que están especializadas y hay células de distinto tipo, todas ellas tienen en el núcleo un mismo libro, que es el material genético que dice José Edelstein, el mío y el de cada uno de ustedes dice su nombre. De hecho, es más fiel a nuestra identidad que nuestro propio nombre, que lo podemos cambiar. El material genético no lo podemos cambiar. Sin embargo, es curioso que unas 100 millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo no tienen nuestro material genético, son foráneas. Vienen del exterior, algunas incluso desde el propio vientre materno, y muchas otras las vamos adquiriendo a lo largo de la vida, según el lugar, el contexto del lugar en el que vivamos, según un montón digamos, según las particularidades de nuestra biografía, por así decirlo. Entonces, fíjense que y esa es una realidad biológica, o sea, no somos, contra lo que parece, no somos un único ser, aunque al mirarnos al espejo nos parezca que somos un único ser y tenemos un único DNI y pagamos impuestos solo por uno. Sin embargo, estamos habitados por multitudes. Como dijo Denise de manera muy linda, que a su vez dijo Pessoa, somos multitudes que reflejamos una única sombra. Y en estas multitudes, en estas bacterias y en estas células que nos componen, los virus han jugado un papel fundamental en que sean como son. O sea, a lo largo de la historia natural, si la miráramos al microscopio de la historia natural, veríamos una gran promiscuidad, una gran orgía de seres microscópicos que se intercambian no fluidos, como las orgías de los seres macroscópicos, sino material genético. O sea, los virus han robado material genético de las células, le han insertado material genético a las células, y lo que somos hoy no somos seres impuros. Lo que somos hoy es el resultado de un largo y muy complejo proceso en el cual estos seres microscópicos han intercambiado material genético y han formado más o menos lo que hoy somos los seres humanos. Entonces los virus no podemos de ninguna manera pensar los virus como externos a nosotros. O sea, esta idea de que ha venido un virus como si hubiera venido un extraterrestre a irrumpir en nuestra vida, ¿cómo se atreve? ¡Qué atrevimiento!, ¿no? Es totalmente equivocada, porque de hecho, si no fuera por los virus, no seríamos quienes somos. Nuestro material genético está fuertemente influenciado por la presencia de los virus en la Tierra. Entonces los virus son, por una parte, está este argumento, por otra parte, los virus viven en el planeta, si es que viven, como bien saben, seguramente están en el límite entre seres vivos y no vivos, pero están en el planeta con el mismo derecho que estamos nosotros. Son parte de la misma historia natural y también los mecanismos viven en el sentido que tienen un mecanismo darwiniano de reproducción y réplica con ADN o ARN según el virus, el caso del SARS-CoV-2 con ARN, y se replican de alguna manera y entonces tienen una historia natural en la cual uno puede ver los antepasados de los virus y los descendientes de los virus. Por lo tanto, yo creo que es legítimo decir que viven. Por lo tanto, nosotros hay una realidad que es obvia para todos los biólogos desde hace unas cuantas décadas, y debería ser obvia para cualquier ser humano que tenga un mínimo de cultura científica, y es que convivimos en este barco, en este planeta, con un montón de otras especies
algunas de las cuales las vemos claramente, una jirafa, un elefante, que son enormes, bonitos y nos gusta verlos, y millones de especies que son microscópicas, incluyendo los virus que, como decía antes, digamos, no son estrictamente seres vivos, pero en parte sí lo son y que están en la Tierra y también se van moviendo de un huésped a otro. Hay también, o sea, esto es una cuestión de tamaño, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos el mundo natural, claro, vemos lo que tiene el tamaño nuestro, entonces podemos ver un ratón, podemos ver un gato, podemos ver un elefante, pero los insectos ya están en el límite en el cual los vemos, evidentemente con nuestros ojos, pero vivimos muy a espaldas del mundo de los insectos. Normalmente cuando los insectos entran en nuestra vida, entran como una molestia, como no porque los tenemos en la casa y no queremos que estén en la casa, pues nos dan miedo, nos dan asco, lo que fuera, pero vivimos muy a espaldas del mundo de los insectos. Imagínense de estos seres que son mucho más pequeños, ¿no? Que son más pequeños incluso que la luz. Ahora, el título de mi charla arrancaba con Homo distópico, entonces hablando de estos comentarios de Agamben, uno de los puntos que a mí me gustaría que ojalá que surjan las preguntas y que a mí me sorprendió del artículo de Agamben, es que Agamben, si uno compara a Agamben con el resto de la humanidad, de todos los seres que han vivido en este planeta, es un académico exitoso en uno de los países más ricos del mundo, o sea que su nivel de vida, su nivel de libertad, su nivel de confort, es de los más altos de la historia que se hayan vivido en este planeta. Sin embargo, él percibe, la percepción que él tiene y que explica en sus artículos, es básicamente lo de una pesadilla distópica en la cual él es un peón inerme ante las manos del poder. Y es muy curioso ese pensamiento, que por supuesto, como es un tipo brillante, lo va a justificar de todas las maneras posibles, pero como intenté argumentar antes con el ejemplo del coronavirus, yo creo que hay un momento en el cual ese pensamiento se vuelve un rumiar dogmático que ya no tiene ningún vínculo con la realidad, que ya da igual si la realidad sustenta esas ideas de Agamben o las refuta. No hay manera de refutarlas. Es una convicción que él tiene, que va a desarrollar y va a continuar pensando y va a seguir desarrollando, sea la realidad tal como él la describe o no sea la realidad tal como él la describe. Yo tenía un resumen en la charla que decía, y que probablemente llamó un poco la atención. Yo decía, nunca antes se dieron las condiciones para que nuestra especie pudiera asegurarse un futuro medianamente venturoso. Comprendemos nuestro entorno y nuestra propia naturaleza como jamás lo habíamos hecho, y sin embargo, o quizás por ello, preferimos asomarnos despreocupadamente al precipicio como van las mariposas hacia el fuego, embobados de autocomplacencia, como si las distopías ejercieran sobre nosotros un magnetismo y una fascinación irresistibles. Y el pensamiento de Agamben es un ejemplo de esto. No quiero decir yo soy de hecho bastante pesimista en muchas cosas, pero también veo, digamos, creo que nunca como hoy en la historia de la humanidad comprendimos mejor qué tenemos que hacer para poder vivir como especie un largo tiempo en este planeta sufriendo lo menos posible. Lo sorprendente es que comprendiéndolo hagamos todo lo contrario, y eso es lo que seguramente charlaremos luego un poco más en las preguntas. Es cierto que esto pareciera una defensa del positivismo, que no lo es. O sea, los que estaban al principio y escucharon mi redefinición de alguna manera del iluminismo es mucho más modesta, pero sigue siendo cierto que, como diría mi amigo Andrés Gomberov, si uno va a comprar un pescado y huele a podrido, no hay argumento que pueda dar el pescadero para que uno se lleve ese pescado. Uno ya sabe que está podrido. Entonces, ahí tenemos los conocimientos que la ciencia nos ha aportado a lo largo de su historia. Algunos de ellos, hay de todo, hay conocimientos de frontera que todavía están en discusión, pero hay conocimientos que están muy establecidos y que, no sé ustedes, pero al menos yo sí que tomaría decisiones en función de esos conocimientos. Y de hecho lo hacemos. Yo no creo que ninguno de ustedes que viva en un piso alto salga de su casa por la ventana. Seguramente todos toman el ascensor o van por la escalera por temor a la ley de gravedad, o sea, por la convicción de que si salen por la ventana van a caer y se van a hacer daño, ¿no? Entonces, la misma realidad, digamos, de la ley de gravedad que da este ejemplo tan sencillo, la dan un montón de otros conocimientos científicos, como por ejemplo el que podemos tener hoy de una infección producida por un virus como el coronavirus.
la, uno, digamos, lo nocivo, lo que sin duda es nocivo del positivismo es una concepción del positivismo en la cual uno ilusa, ¿no? como la que tuvimos durante muchas décadas, una noción del positivismo que crea en el progreso indefinido, que crea que la riqueza va a acabar rebalsando de los ricos a los más pobres, como también fue ilusa la idea de que de una sociedad igualitaria perfecta en la que todas nuestras contradicciones se iban a resolver y todos nuestros problemas se iban a terminar. Y todavía hoy persiste en el mundo de los economistas, que claro, hay que ver si corresponde llamar científicos a los economistas, pero que todas cuando los economistas o los presidentes de los países o presidentas de los países expresan el informe de cómo está el país con un único número, que es el crecimiento del PBI, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Porque no puede ser que un único número condense todos los avatares de una sociedad. Y desde luego que no lo hace. Desde luego que no lo hace, pues bien sabemos que una sociedad puede crecer a costa de la desigualdad entre sus miembros, lo cual no es nada deseable. Bueno, hemos comprendido, yo creo que una cosa que hemos comprendido en las últimas décadas es la enorme complejidad nuestra, de los seres humanos, y la enorme complejidad de las sociedades que hemos ido construyendo, ¿no? Porque es mucho más compleja la sociedad actual, sin duda, que la sociedad de hace un siglo. La interconexión, o sea, hoy en día, cuando algunas de estas crisis económicas que hemos tenido se producen por una crisis en un país concreto, que claro, son de los países productores, que tenemos una asignación de tareas en el mundo que hace que, bueno, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, todos los barbijos o tapabocas del mundo y todos los respiradores se fabrican en China, entonces, claro, todos los países del mundo se ven en apuros cuando los necesitan, porque tienen que encargarlos a China, y si no hay stock, es uno de los problemas que puede suscitarse. Entonces, tener un mundo en el cual las pandemias previsiblemente van a ocurrir y no tener cada país la capacidad de producir respiradores o de atender pacientes en una terapia intensiva, es equivalente a tener un país en el cual se producen automóviles y se permite que la gente circule, pero en el cual no hay ningún traumatólogo o no hay aparatos de radiografía en los hospitales. Sería demencial. Cualquier persona tiene un accidente o un hospital y no hay nadie que lo pueda atender. Entonces, ¿cómo hemos llegado a una situación así? O sea, ¿cómo hemos consentido en todos los países? Porque además esto fue un fenómeno universal, producto de una lógica que, bueno, yo no le quiero poner nombre, pero evidentemente tiene que ver con el sistema económico actual, una lógica en la cual, en aras de la eficiencia económica y con una, creo que concepción confusa de lo que debe ser la libertad del individuo, digamos, se ha llevado a una situación en la cual los estados se abandonan la escena, en muchos países obviamente hay casuísticas de todo tipo, pero los estados dejan de preocuparse por el bien común, porque la propia ciudadanía les pide que no se preocupen por el bien común, porque eso es cosa de comunistas, y entonces cuando viene una situación como esta, en la cual hace falta que alguien vele por el bien común, nos encontramos que hay una situación crítica porque lo hemos dejado de lado. Nos pasó en Europa, que sin ninguna duda Europa es, bueno, quizás ahora algunos países del Oriente puedan competir en esto, pero yo creo que nunca hubo mayor bienestar que en las sociedades europeas de la actualidad, y sin embargo en Italia o en España la pandemia nos encontró absolutamente sin condiciones para responderla a ella, y la pandemia mostró a nivel social el desastroso funcionamiento de los hospitales públicos, no desastroso, pero digo, la incapacidad de los hospitales públicos de afrontar una situación así, la incapacidad de los hospitales en general, digo, los públicos, pero de todos los hospitales, la dudosa buena idea que son los geriátricos, como funcionan en el mundo occidental. Claro, en el mundo occidental todo funciona como una cadena de servicios en las cuales se hacen las cosas para lo que es la opción más barata, más económica, más óptima para atender lo que se cree que son las necesidades como clientes de la población. Y se descuida un poco o bastante, desde luego, la dimensión existencial, pero no solo eso, sino que se descuida bastante el hecho de que vivimos en un sistema complejo en el cual uno no puede
tocar en un sitio pensando que solo va a modificar ese sitio. Les pongo un ejemplo muy sencillo que estaba pensando antes de venir para acá. Imagínense que uno tiene lobos y ovejas y uno dice, vamos a darle una ventaja a los lobos, y uno encadena todas las ovejas para que no puedan escaparse. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado de ese sistema? Todo el mundo sería tentado de decir, se van a extinguir las ovejas porque los lobos se las van a comer. Sí, y luego se van a extinguir los lobos porque no van a tener que comer, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy tonto, pero en el mundo natural estamos todos, cada uno de los seres que están aquí, microscópicos y macroscópicos, hace sus cositas, desarrolla su vida. La vida es por naturaleza frágil, y la vida es por naturaleza modificar el medio ambiente. Ya, aunque solo sea por el hecho de que uno tiene que alimentarse, por lo tanto se tiene que alimentar de algo, entonces tiene que generar agricultura. La agricultura es altamente antiecológica, porque la agricultura es tomar una hectárea, matar todo lo que hay ahí para sembrar tomates solamente para poder comer, y es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que comer, o comer otras especies, y luego tenemos como mínimo nuestras deposiciones, ¿no? Luego al medio ambiente le devolvemos también la basura que vamos dejando, ¿no? Y esto lo hacemos no solo nosotros, lo hacen todas las especies. Y en el mundo natural tiende a haber, luego de tantos millones de años de coexistencia de las especies, un equilibrio en el cual existen especies que se alimentan de los excrementos de otras, o el excremento abona en las tierras, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos frecuentemente con un par de fantasías. Una de ellas es que no somos parte de la naturaleza, que estamos por fuera, y que creemos, como nos enseñó erróneamente Descartes, que debemos ser amos de la naturaleza y controlarla y tenerla subyugada. Que no solo es que esté moral o éticamente mal, sino que además es malo para nosotros, porque somos parte de la naturaleza y no es posible hacer eso que Descartes creía, no es posible. O sea, cualquier cosa que intentemos agarrar para que no se nos mueva y para que no nos moleste, no sé, nos molestan las cucarachas y queremos exterminarlas, luego nos vamos a terminar de dar cuenta que las cucarachas se alimentan a, etcétera, etcétera, y se produce toda una cadena de acontecimientos que no podemos controlar. Nosotros, en una de las creo yo, de las características que define nuestra sociedad, la sociedad moderna, y acá voy a citar un hermoso artículo de Flavia Costa, que les recomiendo en la revista Anfibia, lo pueden buscar en internet, es la aceleración tecnológica y biológica. La aceleración tecnológica es una obviedad que casi no necesito explicar. O sea, todos en nuestra vida, todos los que tenemos más de 18 años, hemos visto en nuestra vida un brutal cambio del mundo tecnológico en el cual estamos inmersos. Ayer me contaba una ex compañera del colegio que le estaba mostrando un teléfono antiguo a su hija, y cuando puso el dedo en el 9 y giró el disco, la hija le dijo: no, mamá, estás tocando todos los números, estás discando todos los números, porque pensó que era el contacto del dedo con el numerito que está pintado en el disco lo que lo que hacía sonar ese número, ¿no? Como ocurre hoy en los teléfonos. O sea que hay una incomprensión que llega hasta esos puntos, comparando tecnologías de 30 años de diferencia. Imagínense el último siglo, los enormes cambios que se han producido en el último siglo. La tecnología va más rápido, no solo de lo que podemos ir nosotros, o sea, muchos seres humanos van quedando atrás en adaptarse a la vida con esta nueva coexistiendo con esta tecnología, y mucho no nos importa, sino que además también es muy rápida para la naturaleza también, digamos. No podemos, por poner un ejemplo, mejoramos muchísimo técnicas agrícolas de diversa manera, porque tenemos tecnología hoy para que no sea necesario el campesino que está trabajando bajo el sol, el sol inclemente, sino que tenemos máquinas que hacen todo mucho más rápido. Y claro, y la tierra no tiene capacidad de recuperación, se produce una destrucción acelerada también del sustrato terrestre, y lo único que va ocurriendo es que vamos haciendo que el planeta sea cada vez más árido. Y creo que es importante que siempre recordemos que no hay un plan B, no hay otro planeta al que ir, no hay otro planeta. Tenemos, de hecho, un ejemplo un poco deprimente en ese sentido. Está Marte, acá cerquita, y Marte es un planeta que está mucho mejor ubicado en lo que se llama la zona habitable. O sea, Marte está a una mejor distancia del Sol que la Tierra para tener vida. Y sabemos hoy que Marte tuvo atmósfera,
y la perdió. No sabemos muy bien por qué. Y no sabemos si tiene vida, aparentemente no, pero no sabemos si tiene vida, pero si la tuvo, la perdió aparentemente o la perdió de manera bastante drástica. Entonces, deberíamos mirar con cierta modestia a Marte y pensar que nos puede pasar lo mismo o que somos susceptibles de terminar como Marte. Y evidentemente en esa situación, no por nosotros, no porque los seres humanos podamos ser capaces de tanta devastación, pero digamos, no es gratuito ni nadie nos garantiza de que tengamos una atmósfera respirable, agua potable, tierras sembrables y unos cuantos etcétera que son imprescindibles para la vida. Así que más vale que los cuidemos porque después, si no, no hay a dónde ir a buscarlos. La aceleración biológica, creo que es la más... yo hablé antes de aceleración tecnológica y biológica. La biológica es un poco más difícil de darse cuenta, y por eso me parece más interesante. Si ustedes pusieran todos los mamíferos que hay en el planeta sobre una balanza, ¿no? Imagínense que los pesan a todos, pesan una cierta cantidad de kilogramos. El 96% de esa biomasa de mamíferos son seres humanos, ganado y animales domésticos. O sea, el mundo es básicamente una granja. Todos estos animales que vemos en los documentales, incluyendo a los grandes felinos que nos producen admiración y nos parecen bellísimos, son rarezas. Cada vez hay menos, son muy poquitos, y eso es una situación, una trampa mortal en la que nos estamos metiendo solos, gravísima. Gravísima por múltiples razones. Voy a mencionar dos y luego, como creo que me estoy pasando ya el tiempo, voy a cortar. Tengo más cosas para comentar, pero prefiero dejarlas para las preguntas. Dos de las razones por las cuales la biodiversidad es un gran peligro para nosotros, o sea, incluso de manera egoísta deberíamos preocuparnos por la biodiversidad, es que hay muchos indicios muy fuertes de que la biodiversidad es un factor importante en el control del clima. O sea, no solo las especies se regulan unas a otras, sino que hay una interacción entre las especies que viven sobre la Tierra, desde las microscópicas hasta las macroscópicas, para que el clima sea el que es y no sea otro. No es que yo sea particularmente, afecto al clima actual. Quizás si cambia el clima del planeta, algunas cosas van a cambiar muchas cosas, quizás algunas cambian para mejor. Pero yo no no jugaría con eso, porque repito, no hay otro planeta y no hay marcha atrás. Y estamos jugando con eso. La otra cuestión por la que la falta de biodiversidad es peligrosa, y es la que está mostrando esta pandemia, si bien, insisto, como dije al principio, las pandemias ocurren, o sea que esto podría ocurrir en cualquier caso, pero fíjense, este virus es una especie de bolita de grasa con ARN que se mueve a donde lo lleva el viento o donde lo lleva la dinámica. Está en un murciélago, el murciélago come una fruta, queda en la fruta, luego viene un pangolín, se come la fruta, va al pangolín y se va moviendo donde lo lleva el viento y mutan muy rápidamente. Por lo tanto, cada tanto existe alguna posibilidad, como están en mamíferos, cuyas células no son tan distintas a las nuestras, tienen alguna posibilidad de mutar para poder entrar en una célula humana. Y como mutan mucho, va a terminar ocurriendo. Tarde o temprano va a terminar ocurriendo, como si uno tuviera un manojo infinito de llaves y probara una cerradura. En algún momento va a dar con la llave correcta. Claro, ¿qué pasa? Si uno pusiera en una mesa todas las células de mamíferos que hay en la Tierra, el 96% aproximadamente son de humanos, animales domésticos y ganado. O sea que la probabilidad de que una infección vaya a parar a seres humanos, animales domésticos o ganado es altísima. Es altísima. Es muy improbable que se infecte un tigre cuando hay muy pocos tigres dando vueltas por el mundo. En cambio, es muy probable que nos infectemos nosotros, o las vacas, o nuestros animales domésticos, que además luego puede o no que nos pasen las enfermedades a nosotros, ¿no? Y todo esto ocurre por el mero hecho de que el virus va a parar a donde tiene más oportunidades, básicamente, o mejor dicho, aquel virus que va a parar a donde tiene más oportunidades es el que se reproduce. El que fue a parar a la pared y termina desactivándose porque se termina degradando, ese no se reproduce el que va a parar a un lugar en el cual está lleno de células a las cuales puede inyectar su material genético y producir réplicas de sí mismo. Voy a terminar con una pequeña reflexión sobre si bien ha habido pandemias durante muchas pandemias y peores que esta tiene una característica nueva, y es que nos agarra en un mundo globalizado, en un mundo en el cual el virus viajó de
Wuhan a todo el planeta en clase business, ¿no? Con seres humanos que se subieron a aviones y en 12 horas estaban en otro confín del planeta, y por lo tanto se fueron produciendo brotes en distintos lugares que fueron salpicando el planeta y fueron provocando, digamos, esta situación que tenemos ahora, en la cual es la primera vez que vivimos algo tan global, en el cual cualquier amigo que tengamos o amiga en cualquier lugar del planeta, lo más probable es que esté en cuarentena o en una situación similar a la nuestra, salvo muy pocas excepciones de lugares muy aislados. Por lo tanto, hemos descubierto de repente, y eso puede ser usado a favor, digamos, el hecho de que ante este mal, ante esta dificultad, estamos todos en el mismo barco. Hemos descubierto algo que es una obviedad, pero que parece que a veces hace falta este tipo de cosas para que seamos conscientes. Estamos en un mismo barco y para cierto tipo de problemas, que cada vez son mayores, porque cada vez la interdependencia es mayor, o sea, ya no es como hace 2 siglos que podía haber una epidemia localizada en Inglaterra y luego uno lee en los libros de historia que en Inglaterra murieron un montón de personas, pero en el resto de Europa no, porque muy poca gente viajaba y se desplazaba. Hoy en día estamos condenados a que cualquier pandemia se vaya de las manos, y la única posibilidad para que eso no ocurra es que tengamos la suerte de que el virus tenga características bondadosas. ¿Qué quiere decir bondadosas? Que, por ejemplo, los síntomas aparezcan rápido. Entonces una persona que se infectó, rápidamente podemos aislarla. Este virus tiene esa complicación, que tarda mucho en producirse los síntomas, entonces una persona está infectando sin saberlo, por eso el aislamiento es imprescindible para lidiar con él. Y la otra quizás es que comprender que aunque si tenemos el doble o el triple de camas y respiradores en los hospitales, quizás durante muchos años no lo usemos, pero es como el tema de los seguros, no sé, o sea, yo no le tengo mucho cariño al tema de los seguros, pero uno paga los seguros y en una situación paradójica, ¿no? Porque uno paga los seguros deseando nunca usarlos, y si uno tiene mucha suerte y nunca los usa, luego uno dice, ¿para qué estoy pagando este seguro si la verdad que al final nunca lo necesité? Pero es la misma lógica la que hace que uno necesite recordar siempre que aunque estemos en una situación en la cual no hay una pandemia, tiene que haber hospitales públicos, tiene que haber respiradores, tiene que haber potencialidad de atender este tipo de emergencias que ocurren y que, como intenté argumentar en esta poco más de media hora de charla, son cada vez más probables y es probable que sean cada vez más frecuentes. Como esto depende de mutaciones azarosas, es como preguntar si yo voy al casino cuándo ganaré, no sé. Si vivo infinitamente, algún día ganaré, pero puede ser el mismo momento que entro al casino, puede ser dentro de 150 años, ¿no? Eso es difícil saberlo. Lo cierto es que estamos jugándonos muchas fichas, o sea que la probabilidad de que nos pasen estas cosas va en aumento porque cada vez estamos probando más nuestra suerte. Bueno, yo creo que tengo más cosas para contar, pero me parece que la idea es charlar un poco con ustedes, entonces voy a terminar acá formalmente y voy a leer las preguntas que me están haciendo y las voy a ir comentando. Bueno, hay una pregunta compleja, no termino de entenderla. La pregunta dice, cuando hablas de naturaleza, ¿cómo lo articulas con el elemento fundamental que hace a la vida de todo hombre en tanto sujeto? Que por el virus del lenguaje nos introduce a la vida, en la cultura, a la civilización y a su malestar ineludible. Yo creo que, bueno, no estoy muy seguro de entender la pregunta, pero yo repetiría que las preguntas por aquí preguntan, eso ya no lo sé. Por favor, alguien del Centro Oro que responda por dónde las preguntas, creo que sí, que es por aquí. Yo creo, lo único que se me ocurre responder al respecto es que es lo que había mencionado yo antes de esta doble vertiente de nuestra realidad. Nuestra dimensión biológica, sobre la cual no cabe ninguna duda, digamos, somos susceptibles de la degradación del material orgánico, de ser el alimento de otros animales o de otros seres, de alimentarnos de otros animales. Estamos totalmente expuestos a las leyes del mundo natural
Y sin embargo tenemos esta dimensión simbólica, creemos ser los únicos que las tenemos dentro de los habitantes de este barquito errante. Tampoco estamos del todo seguros de eso, no estamos seguros de eso. Como dice el gran Alejandro Dolina, yo no estoy tan seguro de que un cangrejo no esté resolviendo, no esté pensando en Nietzsche. Lo que sí nunca vi es un cangrejo riéndose, pero que esté reflexionando no estoy tan seguro que no lo esté haciendo. Bueno, estas dos dimensiones las dos nos integran. No existe ninguna sin la otra. Me voy a poner un poquito místico, voy a citar a Alejandro Jodorowsky cuando dice cómo suena un aplauso dado con una sola mano. Es una linda metáfora que creo que viene muy bien aquí. Con una sola mano no hay aplauso. Entonces, con una sola dimensión de estas dos no hay ser humano. Bueno, una pregunta que leo acá, que la puedo responder, es Mercedes de Lanús, que dice ¿qué hay de cierto en que el virus pierde virulencia al replicarse? ¿Y cuál sería el efecto a corto plazo? Bueno, empiezo con una aclaración importante, sobre todo teniendo en cuenta que esto va a quedar en YouTube. Soy físico teórico, o sea que yo no tengo mis conocimientos de biología, son menos que discretos. Sin embargo, bueno, estos últimos 3 meses he estado aprendiendo bastante, escuchando muchas charlas, entonces creo que lo que voy a decir no es más o menos correcto, y es que efectivamente los virus hay una tendencia a perder virulencia al replicarse, que es darwinista. O sea, es el simple hecho, imagínense por un momento que se producen 2 cepas de virus, una muy virulenta y otra menos virulenta. La muy virulenta presumiblemente va a matar a las personas en las cuales entra, y por lo tanto no se va a poder replicar más, porque un virus, una vez que mata a su huésped, ya no se puede replicar más. La menos virulenta va a tener más posibilidades de replicarse porque el huésped va a seguir infectando, ¿no? Entonces, en principio, con el correr del tiempo, ocurre muchas veces que el virus se va haciendo como amansando, o haciéndose bueno, por decirlo de alguna manera. A mí me llama la atención, pero esto ya es una especulación salvaje mía. Yo veo todos los días las cifras del mundo y el número de contagios está en aumento, ahora lleva ya mucho tiempo en aumento, y el número de muertes está cayendo. Y yo no sé muy bien si no se debe a este efecto. A mí me parece que no, porque sospecho que esta mansificación del virus toma más tiempo, pero la verdad que no estoy seguro. Y el otro día escuché una charla he escuchado charlas de especialistas en el tema que también parecen tener muchas dudas al respecto, o sea que puede ser o puede no ser, ¿no? La dinámica de los virus es muy complicada, y estamos en tiempo récord, estamos conociendo mucho más de lo imaginable sobre este coronavirus, pero lo que no conocemos todavía sigue siendo mucho más de lo que conocemos. Me están mandando acá las preguntas también por WhatsApp. ¿Cuáles son las condiciones para que el cambio climático no se acelere en el sentido negativo? Bueno, es una excelente pregunta, y yo les voy a contar una anécdota, que es un poco deprimente, pero hay un señor muy famoso en este tema que se llama James Lovelock, cumplió 100 años el año pasado, y es uno de los grandes pensadores en este terreno. Creó una teoría que se llama la teoría Gaia, según la cual la Tierra tiene como una especie de homeostasis y un equilibrio, ¿no? que es parte. Hay muchas cosas de la teoría Gaia que son correctas, que se han probado correctas. Por ejemplo, que la biodiversidad contribuye a regular el clima. Eso es algo que se ha podido comprobar con modelos matemáticos, con modelos incluso biológicos, en islas, ¿no? En lugares que uno puede aislar. Es muy difícil en biología hacer afirmaciones taxativas, porque es muy difícil aislar completamente un sistema biológico, sobre todo cuando es dinámica de poblaciones. Pero tengo entendido que se ha hecho aprovechando pequeñas islas en las cuales uno puede hacer que ningún individuo entre ni salga, entonces ver cómo se produce la dinámica en ellos. Bueno, Lovelock vino a Santiago de Compostela hace 10 años más o menos, un poco más, y dio una charla en la cual comentó su visión tremendamente pesimista del tema del cambio climático, en la cual decía que ya no había nada que hacer, más que bailar, como diría Rubén Blades, la canción del final del mundo y esperar, ¿no? Y yo, de hecho, en un momento me acerqué a él, le pregunté, le dije, bueno, imagine, profesor Lovelock, que la ONU, no sé, el mundo entero de repente es consciente de esto y deciden darle el timón a usted. Y se dice, lo que usted diga se va a hacer. ¿Qué diría usted que debemos hacer? Y él me dijo algo, me miró, yo pensé que estaba haciendo un chiste, pero luego vi que no se reía. Me dijo, yo si fuera español lo que haría es armarme, comprar armas y estar muy armado. Porque cuando cerca del 2100 haya enormes sequías en el centro y norte de Europa y los alemanes estén huyendo como hoy huyen otros pueblos, ¿no? por hambre, y tratando de entrar en España, que aparentemente lo va a sufrir más tarde esto, van a tener que decirles que no hay lugar y se van a poner agresivos.
Esta fue su respuesta, que fue escalofriante. El tema del cambio climático es muy complejo porque, por ejemplo, una cosa muy contraintuitiva es que si mañana se deja de emitir CO2, el primer efecto va a ser el aumento del efecto invernadero y no la disminución, aunque parezca contraintuitivo según, insisto, yo soy físico teórico, hablo de lo que he entendido y lo que me han comentado. Porque la contaminación tiene los gases de efecto invernadero, pero también tiene partículas metálicas que que ocupan lugares en la alta atmósfera y que reflejan la luz solar y hacen que no toda la luz solar nos llegue a nosotros. Entonces la desaparición de esas partículas metálicas el efecto sería anterior al que notaríamos del efecto invernadero. A ver, ahí sí, yo creo que certezas no hay ninguna, digamos. Lo que sí está claro y parece prudente es que hay cosas que tiene toda la pinta que no está mal que hagamos. Pongo un ejemplo muy sencillo a nivel económico, que es algo que yo creo que es un tema que debería salirse de esta crisis con aunque parezca no relacionado, o sea, la desigualdad brutal entre un Jeff Bezos y gente que vive con $1 o $2 al día. Ya no hablemos de si éticamente es tolerable, moralmente o lo que uno quiera. La pregunta concreta y científica que yo me hago y les hago es, ¿a qué conduce eso? O sea, conduce a... ¿Tiene relación con la crisis climática o no? Yo sostengo que sí. Y la pregunta es, ¿contribuye a mejorar la situación del cambio climático o contribuye a empeorarla? Yo sostengo que contribuye a empeorarla. Y tengo algunos argumentos para ello. No tengo argumentos tremendamente contundentes, pero tengo algunos argumentos. Una cosa que es evidente es que si hay marginalidad en las sociedades, si hay gente que vive en la economía sumergida, en la economía en negro, es gente frágil socialmente que está expuesta a hacer trabajos al borde de la ley, o sea que al estar en negro se dan las condiciones para que si una empresa quiere contaminar o quiere hacer algo que sea ilegal porque atenta contra las leyes ambientales, bueno, no lo va a hacer con un trabajador que esté en blanco, porque el riesgo de un juicio, de lo que fuera, es enorme. Se va a buscar un trabajador que esté en negro o trabajadores que estén en negro y que pueda echar al día siguiente sin que quede ninguna constancia, ¿no? Entonces, a nadie le viene bien que haya trabajadores negros. Entonces, deberíamos repensar si tiene sentido que haya gente que tiene fortunas de, no sé, 10.000, 100.000 millones de dólares, que tampoco es una cantidad de dinero que ya es totalmente absurda, ¿no? Que no tiene ninguna correlación con la escala humana, ¿no? Y que hace que esas personas a veces sean más poderosas que estados enteros. Hay otra cosa más. La mayor parte de estas personas son dueñas de empresas que operan en todo el mundo. Así que son mucho más eficientes ellos para lidiar con temas globales que los gobiernos, porque los gobiernos cada uno tiene el recelo de operar dentro de sus fronteras, y estamos viendo lo que está ocurriendo con el coronavirus, ¿no? Donald Trump acusando a China, China acusando a Trump, Europa, bueno, cada uno echando la culpa al otro, que no es verdaderamente una perspectiva muy halagüeña para lidiar con este tipo de situaciones. Bueno, sigo leyendo. ¿Cómo nace un virus nuevo? Bueno, siempre haciendo la aclaración de que no soy biólogo, los virus se replican y tienen el material genético de muchos virus, en particular de que es ARN. El ARN es mucho más inestable que el ADN, entonces cuando el ARN se replica, al ADN también le pasa, pero el ARN le pasa más. Creo que es 1.000.000 de veces más, para darse una idea de las escalas. Por lo menos lo escuché en una charla hace unos días con un experto en el tema. Entonces el ARN simplemente cuando un virus se replica, porque entra en una célula de huésped, toma el material genético de la célula huésped para aprovecharlo para replicarse, la probabilidad de error en esa replicación es muy enorme. Un buen ejemplo que daba este biólogo el otro día es el del corrector de texto, ¿no? Si pensamos en el código genético como un texto, que es una forma de pensarlo aproximadamente correcta, cuando uno escribe, el ADN vendría a ser algo así como tener un teléfono con corrector de texto, ¿no? Yo estoy mandando un mensaje, me equivoco, pero el corrector de texto lo va corrigiendo y lo más probable es que el mensaje llegue a mi interlocutor sin esos errores que yo incluí. El ARN vendría a ser una especie de teléfono sin corrector de texto. Entonces, cuando envío el mensaje llega mal, esta persona le envía el mensaje a un tercero que vuelve a llegar mal y se va produciendo un cambio de mensaje, ¿no? El teléfono descompuesto. Entonces, bueno, en algún momento dentro de todas estas mutaciones azarosas, ocurre que hay veces que la mutación
no le sirve al virus para nada, entonces termina ese virus por no poder insertarse en ninguna célula o por no poder reproducirse, entonces desaparece esa mutación. Esa línea, por así decirlo, esa línea hereditaria desaparece. Pero claro, cuando hay una mutación que le da al coronavirus una proteína que le permite insertarse como si fuera una llave o una cerradura en un receptor de una célula humana, teniendo en cuenta que el porcentaje de células humanas entre los mamíferos es tan grande, la probabilidad de que se replique ese virus es altísima. Entonces lo único que va a ocurrir es que se va a empezar a replicar. Y no es que no hay ninguna intencionalidad. El virus es buenísimo, no tiene ni bueno ni malo. El virus hace lo que ni siquiera hace lo que quiere hacer. Simplemente el virus es una partícula inanimada que en ciertas condiciones suelta su material genético y se replica. Pero no tiene ni intencionalidad, ni quiere subsistir en la Tierra, como podríamos decir de las bacterias, quizás. Las bacterias sí que son seres vivos que esta famosa resistencia contra los antibióticos uno la podría pensar como un deseo de seguir viviendo como tendríamos los seres humanos si alguien nos quisiera extinguir. Pero el caso del virus es el azar. Pregunta Marce que podrían replicarse políticas del Estado benefactor post pandemia. Yo espero que sí. Mi temor es que lo que yo veo por la reacción que han tenido muchos estados es que la tendencia es a cerrarse, un discurso agresivo, por lo menos en algunos países que son bastante importantes y muy influyentes en su entorno. Eso sería trágico, sería absolutamente trágico, y espero que no ocurra. Lo que sería sensato, yo personalmente creo que lo que sería sensato es repensar las incumbencias de la Organización Mundial de la Salud, y esencialmente que todos los gobiernos acuerden, y esto es casi imposible, pues Estados Unidos, China, Rusia se van a oponer, que la OMS ante una situación de pandemia toma el control de todos los países en relación a cómo se maneja la pandemia. Yo creo que no hay otra solución que esto. En España, que se ha manejado inicialmente mal, pero luego ahora yo creo que se ha controlado más o menos bien, aparentemente. Obviamente todo esto depende también de que la gente acate las medidas, y si todos hacemos trampa, pues va a terminar todo mal. De alguna manera se orquestó todo desde el gobierno central, pero una vez que se controló la crisis, lo que llaman acá la desescalada, se está haciendo a nivel local. Porque claro, nadie va a conocer mejor la población. Yo vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Santiago de Compostela. El presidente del gobierno de España nunca estuvo acá, no sabe ni cómo es esto, entonces no tiene mucho sentido que él tome decisiones para todos los lugares de España como si fueran todos iguales, cuando es evidente que vivir en Madrid o vivir en Bertamiráns, que es donde vivo yo, tiene unas cuantas diferencias. Entonces tiene mucho sentido transferir al alcalde o a una autoridad local muchas de las decisiones con instrucciones generales desde arriba. Pero lo que sí tiene que venir desde arriba es la organización que permita ante una pandemia inmediatamente inmovilizar al planeta, una especie de cuarentena instantánea. Cuanto antes en la cuarentena, antes hay posibilidades de que desaparezca el coronavirus. Si la cuarentena se produce de inmediato y los casos no se van de las manos, uno puede llegar a identificar a todas las personas que estuvieron en contacto con los contagiados y básicamente hacer que el virus no se expanda por todo el planeta. Y eso es algo que es difícil de hacer, pero que es lo primero que hay que intentar. Sin una OMS que tenga un control sobre todo el mundo, cuando algo así pasa, es imposible. ¿Qué pienso de Elon Musk y la carrera espacial? A mí yo no soy particular fanático de la carrera espacial. Me parece bien que se haga me parece bien que se explore el espacio, por supuesto. Ahora, si se explora el espacio con un discurso ingenuo como el que mencionaba al principio, que es el que suele llevar a la crítica del positivismo, ¿no? Si se tiene esta impresión de que, claro, vamos a explorar el espacio para dentro de 50 años irnos a vivir a Marte, entonces ya ahí no me despierta ni más simpatía, porque yo creo que cualquier persona, el año pasado estuve en Atacama, que es el desierto más árido del planeta, y yo invitaría a un grupo de personas que vayan allí a sobrevivir sin ir a comprar agua a ningún lado, sino tratando de vivir con los recursos que tienen aislados en Atacama, o en la Antártida, o en el Polo Sur, qué sé yo. Y yo creo que estamos hablando de un planeta que está muy lejos, que no tiene atmósfera, que por lo tanto la dificultad no solo para respirar, sino para protegerse de los rayos cósmicos
O sea, una persona, para evitar tener cáncer a las 2 semanas de estar allí, ya es bastante complejo este problema. Pero bueno, la exploración nunca está mal. Que lo haga un privado me despierta sensaciones ambiguas, ¿no? Por una parte, bueno, mejor que gaste en eso el dinero de Elon Musk en lugar de que lo gaste en desestabilizar gobiernos o tratar o comprar o participar de fondos buitres. Evidentemente mucho mejor que lo dedique para algo así. En ese sentido lo felicito a Elon Musk. Ahora, que lo haga porque los gobiernos desatienden este tema es un poco triste, ¿no? Porque yo creo que los estados, y en este sentido de vuelta, el proyecto de la carrera espacial, una vez pasada la Guerra Fría, debería ser un proyecto colectivo. Lo es en parte, la Estación Espacial lo es en parte, pero estaría bueno que hubiera organismos internacionales con mucho más peso que los que hay ahora. Bueno, acá comentan, yo voy leyendo, tratando de leer en todas las preguntas que surgen. Evidentemente lo que estoy diciendo es del ideal, lo que me parece que habría que hacer. No soy ingenuo y sé que hay monstruos económicos muy poderosos, pero no nos debemos olvidar que yo creo que, voy a hacer una reflexión que quizás llame la atención, pero yo creo que dentro de 50 años se va a ver esta época con sorpresa. Igual que nosotros ahora cuando miramos para atrás, en la época de las monarquías, nos sorprende ver que las sociedades fueran tan serviles, con estructuras monárquicas que en el fondo eran tigres de papel, no estaban verdaderamente muy protegidas contra la rebelión de las mayorías. Lo que pasa es que las mayorías tenían incorporado un discurso alienante según el cual lo correcto era respetar a la monarquía. Y ahora pasa algo parecido, o sea, ¿cómo toleramos que haya gente que tiene 100.000 millones de dólares en su cuenta bancaria? No lo puedo comprender, yo no lo puedo comprender. Sobre todo como lo hacen los gobiernos, porque por mucho que por muchos lobbies que tengan, en algún momento a alguien le tiene que caer la ficha de que somos el 99,9% del planeta somos gente que no estamos en ese grupo, y a quienes nos hace mal que estas personas estén. Ya no es una cuestión de que Jeff Bezos que haya que respetar su libertad a ser billonario. No, o sea, yo creo que él no tiene libertad de ser billonario. No es correcto eso, es un concepto erróneo de la libertad. Para mí. Bueno, en este momento no veo más preguntas. A ver, creo que hay alguna más arriba. Bueno, hay algunas palabras lindas que me dicen, muchas gracias. Elon Musk. Sí, claro, bueno, volviendo a la pregunta que me había hecho del virus, Sergio Peimer pregunta, por supuesto, el virus está mutando. Aparentemente el virus muta un poco más lento que los coronavirus, que el resto de los coronavirus, y eso es bueno. O sea, ya sabemos que está mutando. Ya hoy se puede hacer el análisis genético de una persona infectada y saber si se infectó vía Estados Unidos, vía Europa o por dónde vino. Se puede rastrear más o menos el camino que siguió el virus por sus mutaciones. Por supuesto que si me preguntan si existe la posibilidad de que el virus mute de manera tal que luego sea muy complicado una vacuna porque ya no hay un solo tipo, es muy improbable, pero la probabilidad no es cero. O sea, acá el mundo es una gran timba, este tipo de cosas son una gran lotería en la cual hay cosas que son muy probables y cosas que son menos probables, y lo más sensato es atender a las más probables, por supuesto, pero las menos probables también pueden ocurrir. Bueno, Judith me pregunta por qué es lo que me entusiasma la inversión millonaria en exploración espacial. A ver, y comenta que, claro, ¿cómo podemos permitirnos eso habiendo hambre y pobreza en la Tierra? Pero yo creo que es una pregunta, es una forma tramposa de plantear la pregunta, y que yo la vivo como científico 1000 veces cuando uno da una charla y comenta que el acelerador que está en Ginebra, el LHC, costó 5.000 millones de euros. Siempre hay alguien que sale y dice, pero se gastan el dinero en eso habiendo hambre en el mundo. Y cuando uno dice, mira, que 5.000 millones de euros se lo gastaron 20 países a lo largo de 20 años en un emprendimiento en el que trabajan 20.000 personas, y entonces uno hace la cuenta per cápita por año, y es básicamente el costo del acelerador es un café por ciudadano europeo por año. Entonces ahí la pregunta cambia radicalmente. La pregunta es demasiado sacrificio pedirle a la gente que no se tome un café por año y que lo done a la ciencia. No es demasiado sacrificio. Entonces el problema de la pobreza
no es falta de recursos. El problema de la pobreza es falta de distribución de los recursos. Ahora, hay otro problema de la pobreza que es mucho más complicado de resolver, que es el del crecimiento exponencial de la población, del cual iba a hablar, pero no lo mencioné. O sea, en 1960 éramos 3.000 millones de habitantes, hoy somos 2 veces y media más. La curva de crecimiento es la misma que la curva de crecimiento del SARS-CoV-2, o sea que somos una especie de plaga en nuestro planeta, y deberíamos cuidar eso, porque no porque, de vuelta, por egoísmo deberíamos cuidarlo. Porque cuanto más seamos nosotros, mayor es el desbalance de biomasa de mamíferos de Homo sapiens, mayor es la probabilidad de contraer una infección, mayor es la probabilidad de tener hambrunas en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, y esto que voy a decir creo que no le va a resultar simpático a todo el mundo, pero yo creo que hoy, con la comprensión que tenemos de nuestros problemas, no sé, tener más de 2 hijos es una decisión que habría que pensar si es correcta, con el medio ambiente, con nuestro entorno. Y claro, uno dice una persona que yo quiero tener 10 hijos porque para realizarme como persona, pero si cada persona hace lo que se le canta para realizarse como persona, vamos al mal camino, ¿no? Entonces, el problema de la superpoblación es importante. Por ejemplo, seguro que si yo pudiera hablar con ustedes, darles la cara y hablar con ustedes, muchos, si sacamos el tema de los agrotóxicos y los transgénicos, seguro que muchos estarían en contra y se pondrían muy nerviosos. Sin embargo, no hay manera de alimentar a la población mundial sin ese modelo de negocio de agricultor. No hay manera de alimentar a la población mundial, entonces no tiene sentido quejarse contra la energía nuclear, quejarse contra la industria de los transgénicos y luego decir yo tengo 10 hijos porque me quiero realizar teniendo 10 hijos. No tiene sentido, las dos cosas no son posibles juntas, porque una va de la mano de la otra. O sea, todos estamos de acuerdo, hace un ratito respondiendo a la pregunta de Judith, todos estamos de acuerdo que estaría muy bueno erradicar el hambre. Entonces, claro, hay que alimentar a 7.600 millones de personas, todos los días. Si uno echa la cuenta, si uno se fija cuánto produce una hectárea, y entonces uno calcula el número de personas, una hectárea cuánto produce, cuántas hectáreas hacen falta sembrar, y uno luego mira la superficie sembrable de la tierra, se da cuenta que hay problemas, ¿no? Y este problema es que no tiene solución mágica. Uno no puede desde el planeta Tierra llamar al delivery para que traiga comida de otro lado. Bueno, déjenme ver un segundito. Piden que amplíe sobre Agamben. Bueno, ya dije creo que bastante de Agamben y tampoco me quiero meter mucho más porque pobre Agamben no tiene derecho a réplica. Digamos, para los que llegaron tarde, lo que me molestó bastante de Agamben y no solo de él, de muchos, pero es que Agamben sacó un artículo cuando en Italia había muy pocos casos, prácticamente negando la existencia del coronavirus. Y claro, un mes después había 30.000 muertos en Italia, o 2 meses después. Entonces, no sé, yo creo que como mínimo, no sé si lo ha hecho, porque yo tampoco lo sigo todo lo que él hace, pero como mínimo no sé si él pidió disculpas por semejante error en su apreciación, ¿no? Porque yo quizá hubiera sido más prudente que no dijera nada al día siguiente, que dijera, mire, necesito pensarlo, el periodista que lo llamó, o si él mandó el artículo, que dijera, mire, necesito un tiempo para pensarlo, porque por lo que mencioné antes, ¿no? Que si no ha pensado mucho, lo único que ha hecho es adaptar la realidad a lo que ya pensaba antes. Bueno, me mandan saludos amigos de Venezuela, muy lindo. Déjenme ver si tengo más preguntas por aquí. Me están dando ya el juez de línea levantó el cartel con los minutos extras que me quedan. Me preguntan por las perspectivas de patentamiento de vacunas. A ver, el tema, ya que estoy, o sea, yo voy a decir algunas cosas provocativas que, bueno, ojalá que sirvan para que todos nos quedemos pensando, porque son estas cosas que leo, o sea, y de hecho yo si tengo que dejar una recomendación general, desconfíen de todas las certezas que andan dando vueltas por allí, desconfíen de todas las certezas. Sobre todo de estas que no tienen, o sea, desconfíen, quiero decir, pregúntense si es cierto, o sea, digan, a ver, ¿esto será cierto? Entonces,
El tema de las vacunas, bueno, evidentemente hoy en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, vivimos todo un conflicto con una parte de la sociedad que le está pasando lo mismo que el ejemplo que di antes del seguro. Como hace mucho tiempo que no ven muchos casos de ciertas enfermedades porque han sido prácticamente erradicadas como resultado de la vacunación, han dejado de vacunar a sus hijos pensando que ya el tema terminó y creyéndose teorías absurdas que dan vueltas en internet sobre los efectos nocivos de las vacunas. Que no tienen sentido, o sea, por supuesto que la vacuna es cualquier cosa que uno ingiere en el cuerpo entra al organismo y tiene sus efectos no son únicos, o sea, incluso cuando uno come un alimento, uno puede, si yo les pregunto si el agua es saludable, sí es saludable. Ahora, si se toman 20 litros de agua por día, calculo que no va a ser muy saludable, por ejemplo. Entonces, todo depende un poquitito en qué medida. Y el caso de las vacunas están hechas porque el costo-beneficio es radicalmente positivo. Lo que no quita que no haya, por supuesto, cuando una vacuna lee el prospecto, como el ser humano es muy variado también en su estructura genética, entonces hay algunas ocasiones en las que las vacunas producen un efecto en alguna persona en particular, que por supuesto es una desgracia, y ojalá no lo hubiera producido, pero es parte de no hay otra forma de lidiar hoy no hay otra forma de lidiar con esto. Quizás en el futuro se pueda hacer antes de dar una vacuna un análisis genético que permite identificar los casos de personas que puedan tener efectos adversos, pero hoy en día es imposible y uno opta por una decisión que pareciera que es... les pongo un ejemplo para que si se está incendiando una discoteca en la cual hay 1000 personas, ¿ustedes qué sugerirían? ¿Quedarse dentro de la discoteca o salir corriendo? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que salir corriendo. Ahora, alguien me va a decir, sí, pero si salen corriendo van a morir aplastadas 20 o 30 personas en la salida. Sí, y es un drama. Pero si se quedan adentro se mueren los 1000 quemados, ¿no? Entonces, con las vacunas la decisión es esa. O sea, las vacunas a nivel poblacional, sin ninguna duda, son positivas. Luego, el tema de las patentes es un tema que tiene que ver con esta lógica del mercado de enriquecerse, que yo creo que por cierto, no siempre actúan como la gente cree. Hay muchas, no toda la industria farmacológica, farmacéutica, que es muy atacada normalmente, hay de todo. Hay empresarios ambiciosos e inescrupulosos, y hay un montón de empresas pequeñas, farmacéuticas, de gente igualmente soñadora o qué sé yo, que desea hacer cosas en el mundo como la persona que monta cualquier otro emprendimiento, digamos, comercial o de cualquier tipo, o sea que hay de todo. Con un poco de suerte en una situación como esta, la vacuna cuando salga no se patente, o sea, ya ha ocurrido, ¿no? La Sabin, con la vacuna contra la polio, no la patentó y se privó de ganar miles de millones de dólares y lo hizo porque le pareció correcto para la humanidad. Los físicos, cuando Internet, que es lo que estamos utilizando para que yo pueda hablar, fue inventado en el gran acelerador de hadrones. Antes yo mencionaba el tema del financiamiento de la construcción de ese acelerador. ¿Se imaginan si los físicos hubieran patentado Internet y ahora cada vez que ustedes hacen un clic en Internet pagaran una milésima de centavo de dólar? Podríamos financiar todos los experimentos de física de partículas del mundo con la cantidad de plata que se habría sacado. Sin embargo, muchas veces en el campo de la ciencia hay mucha gente, no todos, pero hay mucha gente que es verdaderamente despojada y que está dispuesta a donar desinteresadamente su conocimiento. Yo creo que no descarto la posibilidad de que en este caso, que ha sido tan extremo, quien desarrolla la vacuna se conforme con recuperar la inversión y tener una ganancia que no sea a costa de la salud de la gente. Pero no lo sé, obviamente. Sí, Nancy le respondió a Gamben a los 2 días de manera muy categórica, efectivamente. Bueno, me pregunta por Zizek, yo voy leyendo, bueno, avísame si tengo que cortar. Sí, Zizek también, o sea, a mí me parece una persona, todos son gente muy inteligente, pero es que ese es el problema, ese es el gran problema, que yo lo vivo lo comprendo porque yo estoy en una comunidad que es la de física teórica de altas energías, en la que muchísimos de los integrantes son brillantísimos. Y cuando hace unos años, quizá algunos recuerdan que hubo un anuncio de la medición de neutrinos que iban más rápido que la luz, que produjo fue la tapa de los diarios y qué sé yo, al día siguiente había trabajos de colegas muy reputados explicando por qué había ocurrido eso.
y construyendo una teoría de por qué había ocurrido eso. Y luego, no me acuerdo cuántos meses más tarde, se descubrió que estaba mal la medida, que había sido una medida incorrecta. Entonces, cuando hay gente muy brillante, hay que tener mucho cuidado, porque una persona muy brillante, con prejuicios, es capaz de argumentar y demostrar lo que quiera, muy fácilmente. Y yo creo que Zizek está plagado de prejuicios. Es brillantísimo, lo admiro mucho, pero hay que leerlo con pinzas. ¿Cómo explico la negación de todo este discurso negacionista con el tema de la pandemia? A ver, vivimos una época de locos en la cual en todo el mundo absolutamente, o sea, yo no sé, la gente que me está siguiendo debe ser mucho de Argentina, pero también en todos los países que yo estoy viendo se arman dos bandos, ¿no? En el cual pareciera que hay que ser de uno o de otro. Y entonces, bueno, en el bando hay un bando al que le tocó, de alguna manera, el papel de ser sensatos y responsables a la hora de lidiar con la pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que le toca al bando contrario? Lo contrario, que es salir a decir que esto no existe, que es todo mentira, que nos tratan de controlar, que no sé o sea, es una situación tan absurda que yo no sé qué decir. O sea, yo personalmente creo que el hecho en algunos países, muy concretamente en Estados Unidos, pero también en Brasil y en el Reino Unido durante un tiempo, hasta que le agarró el coronavirus a su primer ministro y entonces ahí se echó para atrás. Bueno, no sé, tienen un nivel de irresponsabilidad que yo creo que no es compatible con el ejercicio del cargo que ostentan su jefe de gobierno. Entonces a mí me sorprende que vivamos en un mundo en el cual para tener cualquier empleo hay que pasar ciertas pruebas de idoneidad y de salud mental, y para ser presidente de un país no. Eso es algo bastante sorprendente. Pero bueno, eso es un tema de otra charla. No, bueno, me preguntan si la superpoblación es una de las condiciones del aceleramiento del cambio climático, el virus viene a desarmarlo. No sé si la pregunta apunta al hecho de que el virus viene a diezmar a la población humana. No, el virus no nos va a diezmar, o sea, han muerto hasta ahora casi 500.000 personas, presumiblemente morirán 1 millón o 2 millones, somos 7.600 millones, o sea, muere más gente por accidentes de coche todos los años o por otro, o sea, lo que no quita, porque luego el decir que muere más gente de otras causas inmediatamente lleva a que los negadores salen a decir, ajá, entonces ¿por qué nos quedamos en las casas y al final muere más gente por otras causas? Claro, pero no funciona así la lógica, creo yo, que no funciona así. O sea, los accidentes, efectivamente uno podría con los accidentes de coche decir, no sé, planteémonos si tiene sentido que siga habiendo coches. Y yo creo que todos probablemente concluiríamos y sí tiene sentido, porque sin los coches la sociedad del cambio sería tan drástico en muchas cosas que harían que no funcionarían hoy, que hay un acuerdo colectivo de que tengamos coches y habrá accidentes y habrá gente que morirá en los coches. Hay que cuidarse, hay que poner los cinturones de seguridad, hacer coches más seguros, etcétera, etcétera. Lo mismo que con los aviones. ¿Hay accidentes de aviones? Sí. Son pocos, pero los hay. Y cuando los hay, el que estaba en el avión anda a contarle a su familia que eran pocos. Pero de vuelta, la decisión que de alguna manera tomamos como especie es que es preferible la vida con aviones y con los riesgos que esto conlleva. Decisión que puede estar equivocada, que por supuesto puede revisarse. Pero es bueno entender, para poder empezar a entrar en el terreno de la complejidad, es bueno entender que cualquier cosa, por muy obvia que parezca, tiene dos caras, siempre. Tiene sus pros y sus contras, por así decirlo, tiene su interrelación con otras cosas. Yo recuerdo, creo que por ahí está mi mamá escuchando, pero en algunos lugares, en un lugar de Argentina, en el cual hay mucha gente que se va a vivir o tiene una casa para irse algunos fines de semana, porque es un lugar muy agreste, muy lindo, han crecido un montón de especies que no son autóctonas, sino que son de árboles, ¿no? Que crecen muy rápido y que la gente los prefiere porque puede hacer leña más rápidamente, este tipo de cosas. Y entonces, claro, la gente los elige por su funcionalidad, pero luego, y esto es una historia que ocurrió con mi mamá, que ella estaba apreciando una bellísima mariposa que había allí, y un amigo mío que es biólogo le dijo, ya, es que si ese árbol se sigue sembrando, el árbol autóctono, del cual se alimenta o en el cual pone su nido la mariposa, no recuerdo cómo era exactamente, va a desaparecer.
o la mariposa necesita del árbol autóctono, que sí, que no es eficiente para la producción económica, pero que está aquí hace mucho tiempo y toda la fauna que está alrededor está relacionada con ese árbol. Ahí veo a mi mamá que me puso un me gusta, así que no se ofendió por mi referencia. Entonces tenemos que comprender que no vivimos en un sistema en el cual podemos... hay una parte de lo que yo quería contar, quizás voy a usar los últimos 3 minutos para comentar esto, que es la otra fantasía de la cual nos sacó un poquitito o nos cuestiona esta pandemia. Y es que esta idea de que estamos fuera de la naturaleza, la hemos ido alimentando con inventos fabulosos, como por ejemplo el váter o inodoro o WC, no sé cómo lo llaman en cada uno de los lugares que me están escuchando, que es un invento fantástico, no lo voy a cuestionar yo, pero que tiene una particularidad, que es que cuando nosotros nuestros despojos, en este caso las deposiciones, que no son algo muy agradable, o sea, a nadie le gustaría estar acumulándolas en la casa en una caja para luego una vez por semana ir a tirarlas o lo que fuera. Evidentemente nos encanta que desaparezca en nuestra vista y luego nos encanta que haya desodorante de ambiente y que en cuestión de minutos la escena del crimen quede limpia. Sin embargo, es uno de los muchos ejemplos en los cuales nos vamos olvidando de que vamos dejando por ahí despojos. También, por supuesto, tenemos en todas las ciudades servicios de basura que mágicamente uno a la noche tira la bolsa de basura y la mañana siguiente ya no está. Y hay todo un grupo de personas que trabajan de eso y por supuesto tiene un sentido económico, se genera un sentido económico a su alrededor, y está muy bien. Pero la parte que no está tan bien es que uno vaya olvidando la cantidad de basura que uno tira, que uno vaya olvidando los efectos que uno produce por el mero hecho de vivir. Uno está modificando el medio ambiente en el que vive, porque la vida es intercambio con el medio ambiente. Entonces no existe la fantasía de que yo vivo en un escenario, que es el planeta, y quiero vivir aquí, y quiero vivir aquí pero no modificar nada, como si fuera un lugar en el que estoy de paso, y luego viene el siguiente pero nada se modificó. Es una fantasía. Vamos a modificar sí o sí el medio ambiente. Entonces, como lo comprendemos, lo más sensato es modificarlo de la mejor manera posible, o sea, tratando de reducirlos, en principio reducir todos los desaguisados que si no nos controlamos haríamos. Y uno de ellos es el control de la población, evidentemente, hoy en día. El ser humano está ya en todo el planeta, y claro, con la lógica de la economía tenemos gente que en Brasil va y corta árboles en el Amazonas, porque ¿por qué no lo va a hacer? Si gana dinero por eso, hay alguien que les paga por hacer eso. Y si va un ambientalista a intentar impedirlo, le pegan un tiro. Y los gobiernos no hacen nada por esto. Entonces, si no hay un cambio de mentalidad sobre eso, tenemos muy mal el futuro. Bueno, no veo más preguntas. No, sí, uy. Bueno, a ver, se me había quedado congelado esto. Bueno, me dicen que en Alemania la división de bandos por la pandemia es loquísima, no lo sabía, y Alemania tiene, para mí, y políticamente no es de mi agrado, pero la canciller alemana creo que es la dirigente más preparada, más formada de todo el mundo, y sin embargo, bueno, que no dé idea a los negacionistas. La ciencia unida a la ética, por supuesto, claro, la ética tiene que acompañar a la ciencia. Bueno, acá Luisa Albizu menciona una palabra que yo creo que no nombré y que sin embargo es una palabra que está en el artículo de Flavia Costa y que me parece muy buena, que es la del accidente. Este virus, esta pandemia vendría a ser como un accidente, pero un accidente normal. Esta es la expresión que usa Flavia Costa, que la toma de otra persona. ¿En qué sentido normal? En el sentido de que iba a ocurrir. No es algo que ocurrió porque hemos sido descuidados. No, o sea, obviamente puede ser que ocurrió antes, porque, o sea, si uno sale a manejar y es muy descuidado, va a tener un accidente muy probablemente. Pero por muy precavido que uno sea, es probable que uno tenga un accidente. Entonces, cuando uno tenga un accidente, uno no puede decir, no, devuélvame el dinero del coche porque a mí nadie me había dicho que puede tener un accidente. No, es parte de la ruleta a la cual uno se somete cuando uno empieza a circular con un coche. Bueno, luego todo lo demás son saludos. Hay otro comentario de Luisa. Bueno, Luisa, el otro comentario es sobre cuán interconectado está todo. Efectivamente todo está interconectado, pero bueno, hay algunas cosas que podemos... hay veces que la aproximación de decir
voy a tratar un cierto subsistema como si fuera el sistema completo, olvidándome del resto, es efectivo y funciona bien y es una aproximación muy buena a la realidad. Por ejemplo, y que de hecho Luisa también lo usa, o sea, si, no sé, si viene un hijo o un amigo a pedirnos algo, atendemos ese pedido y respondemos a ese pedido. No le decimos, espera un momentito que para responder a tu pedido tengo que saber el estado completo del universo en este momento para ver si atendiendo ese pedido no produzco un cambio o no. Damos por sentado que, no sé, darle 5 pesos para que vaya a comprar un helado a nuestro hijo no va a producir, no va a hacer que Júpiter se salga a su órbita. Y asumimos el riesgo y la probabilidad de que ese riesgo esté bien asumido es tan alta como para que valga la pena. Bueno, yo ya no veo más preguntas y es complicado esto, porque yo me veo a mí mismo, estoy acá en mi casa aislado y no le veo la cara a nadie ni a los organizadores, que les pido que me digan si tengo que despedirme o... Nada, no hay señales de ningún tipo. Bueno, voy despidiéndome porque ya creo que llevo muchísimo tiempo. Perfecto, me dicen. Igual espero que editen esto para que en YouTube no esté todo este circunloquio. Bueno, les agradezco mucho a todos la atención, agradezco las preguntas también. Disculpen el desorden en algún momento porque bueno, no sé, yo tengo muchas cosas que me gusta contar y no las tengo muy... Me cuesta a veces priorizar algunas sobre otras, entonces... pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y nada, nos vemos la próxima vez que me inviten, yo encantado. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere, por ahí en algún lado, se ven en mis redes, estoy empezando la semana que viene un curso de física cuántica, así que aprovecho el espacio para decirles que si quieren, vayan a mis redes, busquen ahí un cartel y pueden tratar de inscribirse. Y nada más, les agradezco mucho, muchas gracias al Centro Oro por esta oportunidad.